consumo de ciertas sustancias puede pasar de ser algo ocasional a convertirse en una necesidad que domina la vida de una persona. Mi nombre es María José Orellana, cursante del 8º ciclo de la carrera de Psicología Clínica en la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, con sede en Cobán, Alta Verapaz. Hoy les hablaré acerca de los trastornos por consumo de sustancias. Pero antes de empezar, quiero aclarar que este problema no se trata únicamente de un asunto de voluntad, sino de una condición compleja que involucra el cerebro, las emociones y el entorno social. A lo largo de este video veremos la definición, los criterios diagnósticos, los factores de riesgo, las manifestaciones clínicas y los posibles abordajes terapéuticos que involucran a los trastornos por consumo de sustancias. Cuando hablamos de trastornos por consumo de sustancias, nos referimos a un patrón problemático de uso o consumo que provoca un deterioro significativo en diferentes áreas de la vida, como la salud, las relaciones sociales, el trabajo o los estudios. En otras palabras, la persona pierde el control sobre el consumo de estas sustancias y continúa usándolas a pesar de las consecuencias negativas, provocando que experimente tolerancia o abstinencia. Estos trastornos incluyen tanto problemas relacionados con sustancias específicas como el cannabis, la cocaína o el alcohol, como también por los trastornos adictivos sin necesidad de sustancias, como podría ser el juego patológico, más conocido como la ludopatía. Ambos casos tienen algo en común que los caracteriza dentro del consumo de sustancias o bien dentro de estos tipos de problemas. El sistema de recompensa del cerebro se altera. Esto hace que cuando una persona consuma una sustancia, esta estimula de forma artificial los centros de placer en el cerebro, especialmente en una zona llamada sistema mesolímbico, donde actúa un neurotransmisor llamado dopamina, que es el encargado de generar sensaciones de bienestar y de motivación. Entonces, al consumir, el cerebro libera una gran cantidad de dopamina, mucho más de la que produciría con cosas naturales como comer, escuchar música o estar con personas que queremos. Esa sensación tan intensa de placer o alivio hace que la persona quiera repetir esta experiencia una y otra vez. Con el tiempo, el cerebro se acostumbra a estos niveles altos de dopamina y empieza a producir menos dopamina de manera natural. Eso significa que, sin la sustancia, la persona ya no siente el mismo placer o bienestar que antes y necesita más sustancias para consumir y sentir lo mismo. A eso se le llama tolerancia y es una de las razones por las que el consumo se vuelve cada vez más difícil de controlar. Además, cuando el cuerpo no recibe la sustancia, aparecen síntomas de malestar, como la irritabilidad o la ansiedad, lo que lleva a seguir consumiendo, no solo para sentir placer, sino para evitar sentirse mal. En resumen, las sustancias terminan engañando al cerebro, haciéndole creer que las necesita para estar bien. Y es ahí donde el consumo pasa de ser algo voluntario a convertirse en una conducta compulsiva y adictiva. El DSM-5-TR establece 11 criterios para diagnosticar un trastorno por consumo de sustancias. Algunos de los más importantes para generar este diagnóstico son consumir en cantidades mayores o durante más tiempo del previsto, tener el deseo de reducir el consumo pero no lograrlo, pasar mucho tiempo obteniendo, usando o recuperándose del mismo consumo o sentir un deseo intenso de consumir sustancias o más conocido como craving. También se consideran los problemas que surgen a causa del consumo, como el incumplimiento de responsabilidades, conflictos interpersonales o abandono de actividades importantes. Finalmente, hay dos criterios fisiológicos: la tolerancia, que es, como mencionamos antes, la necesidad de consumir cada vez más para lograr el mismo efecto, y la abstinencia, que son los síntomas desagradables que surgen al dejar de consumir. Dependiendo del número de criterios presentes, el trastorno se puede clasificar como leve, moderado o grave. Abordemos un poco más el tema del diagnóstico y los criterios para poder diagnosticar un trastorno por consumo de sustancias. Deben cumplirse al menos 2 de los siguientes casos en un periodo de 12 meses. 1. Las sustancias se consumen en mayores cantidades o durante más tiempo de lo previsto. 2. Deseo persistente o esfuerzos infructuosos por controlar o dejar el consumo. 3. Se invierte mucho tiempo en obtener, usar o recuperarse de los efectos de una sustancia. 4. Craving intenso o deseo de consumo. 5. Fracaso en cumplir responsabilidades en el trabajo, escuela o casa debido al consumo. 6. Problemas sociales o interpersonales derivados del uso. 7. Falto a actividades importantes. 8. Uso en situaciones peligrosas, como por ejemplo conducir bajo los efectos de una sustancia. 9. El uso se mantiene pese a los problemas físicos o psicológicos derivados.
10. Tolerancia, necesidad de aumentar la cantidad para obtener el mismo efecto. Y 11. Síntomas de abstinencia al reducir o al suspender el consumo de una sustancia. La causa de estos trastornos puede ir de manera múltiple. ¿A qué me refiero con esto? Puede ir desde la parte biológica, en donde existe una predisposición genética y alteraciones en los neurotransmisores, como la ya mencionada dopamina. En el plano psicológico, en donde encontramos factores como la impulsividad, la baja tolerancia a la frustración, la ansiedad o la depresión, lo cual puede llevar a consumir estas sustancias como una manera de escape. Y también lo social, en donde influyen la presión de grupo, la disponibilidad de drogas, los contextos familiares problemáticos o incluso la normalización del consumo de estas sustancias en algunos entornos. En general, podemos decir que la adicción es el resultado de cierta interacción entre la biología, la mente y el entorno. En la práctica clínica, algunos indicadores que pueden hacernos sospechar de un trastorno por consumo son variados, pero pueden ser cambios de humor repentinos, irritabilidad o agresividad, aislamiento social, descuido en la higiene o apariencia, bajo rendimiento académico o laboral, negación constante del problema. También pueden observarse síntomas físicos, como pérdida de peso, temblores, ojos enrojecidos, etc. Es importante recordar que detrás del consumo de una sustancia, muchas veces, hay una historia de sufrimiento emocional. No se trata solo de una falta de fuerza de voluntad, sino de personas que en algún momento buscaron aliviar un dolor, buscaron calmar la ansiedad o escapar de una realidad que les resulta difícil de afrontar. El consumo puede convertirse en una forma de anestesiar emociones intensas como la tristeza, la culpa, el vacío o la soledad. Por eso, en el trabajo clínico y en la prevención, la escucha empática se vuelve un paso muy fundamental. Escuchar sin juzgar, sin etiquetar, permite que la persona se sienta comprendida y segura de hablar de lo que le pasa. Desde la psicología, comprendemos que detrás de la adicción hay una necesidad de conexión, de sostén y de sentido, y que el acompañamiento terapéutico es tan importante y que no debe centrarse solo en eliminar la sustancia, sino en ayudar a reconstruir el bienestar emocional y el autoestima. Cuando el profesional logra acercarse con empatía y comprensión, se abre la posibilidad del cambio, porque la persona ya no se siente señalada, sino acompañada y apoyada. En ese sentido, la intervención psicológica no solo se enfoca únicamente en el consumo, sino en entender el dolor que lo sostiene y ofrecer alternativas más saludables para afrontarlo. Un trastorno característico de los trastornos por consumo de sustancias es el que sucede por el consumo de alcohol. Su definición es un patrón problemático de consumo que afecta la conducta, el juicio y la salud física. Algunos indicadores son la irritabilidad, el deterioro del autocuidado, accidentes, resacas fuertes. Los factores de riesgo son el estrés, el fácil acceso al alcohol, la historia familiar de alcoholismo, la presión social y la comorbilidad es con ansiedad o depresión. El segundo es el trastorno por consumo de cannabis. Su definición es el uso recurrente que causa deterioro en el funcionamiento social, académico o laboral. Indicadores: disminución de la memoria y atención, desmotivación, somnolencia o ansiedad. En factores de riesgo tenemos el inicio temprano, la baja supervisión parental y la búsqueda de sensaciones nuevas, además de un entorno permisivo. Básicamente es el consumo recurrente de la sustancia conocida como marihuana o cannabis. Puede tener comorbilidad con los trastornos del sueño o con una psicosis. A continuación, hablaremos del trastorno por consumo de estimulantes, es decir, anfetaminas, cocaína, metanfetamina, entre otros. Su definición es el patrón de consumo que causa alteraciones del ánimo, paranoia o agotamiento físico. En indicadores tenemos la hiperactividad, la pérdida de peso, el insomnio, la irritabilidad y la conducta de impulsos muy recurrentes. En factores de riesgo tenemos el bajo rendimiento académico, el autoestima, la impulsividad, también el entorno familiar problemático y el fácil acceso al consumo de estas sustancias o bien a la obtención de las mismas. En
En estos trastornos tenemos también el de consumo de opioides, en donde entran la heroína, la morfina, la oxicodona, el fentanilo, etc. Tenemos su definición, que es el uso persistente de opioides con tolerancia, abstinencia y pérdida de control sobre el consumo. En indicadores tenemos la miosis, que son pupilas contraídas, somnolencia, lentitud motora, aislamiento y dependencia física. En factores de riesgo tenemos el dolor crónico tratado con opioides, la vulnerabilidad biológica y la historia familiar de adicción. Podemos mencionar de que en una comorbilidad con ese trastorno podría estar el trastorno de la personalidad o el trastorno del sueño o depresión. Tenemos el trastorno por consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos como las benzodiazepinas, los barbitúricos o los medicamentos para dormir, que son el uso excesivo que genera dependencia física y deterioro en el funcionamiento del cuerpo completo. En indicadores tenemos la lentitud psicomotora, habla arrastrada, alteraciones de memoria, caídas o accidentes. En factores de riesgo tenemos la ansiedad crónica, la automedicación, el consumo conjunto de alcohol y una edad avanzada. En comorbilidad tenemos el trastorno de estrés postraumático, trastornos del estado de ánimo, trastornos de la personalidad, trastornos de la ansiedad o trastornos de depresión. Dentro de estos trastornos está también el consumo de alucinógenos como el LSD, PCP, éxtasis, mescalina, hongos, etc. Es un patrón de uso que altera la percepción de la realidad, el juicio y la conducta. Podrían haber indicadores de alucinaciones visuales, sinestesia, que es la mezcla de sentidos, pánico y desorientación temporal. En factores de riesgo tenemos la curiosidad, la búsqueda espiritual o recreativa, inestabilidad emocional o trastornos previos. Cabe destacar que en muchas ocasiones las personas llegan a probar los alucinógenos debido a tratamientos espirituales o psicológicos o médicos en los que las personas son involucradas a consumir cierto tipo de sustancias como hongos alucinógenos o bien algunas otras plantas que pueden ser consideradas también drogas alucinógenas. En comorbilidad vamos a tener lo siguiente. Dentro de esto se puede mencionar los trastornos esquizofrénicos o los trastornos psicóticos. Son los más comunes y los que más se caracterizan por estar relacionados con el consumo de alucinógenos. Ya vamos terminando, pero vamos ahora por el trastorno por consumo de tabaco o nicotina. Es el uso persistente del tabaco con dependencia y síntomas de abstinencia al cesar su uso. Es más común de lo que creen, pues tiene indicadores como la irritabilidad, la dificultad de concentración y la ansiedad al no fumar o consumir nicotina. Algunos factores de riesgo son el inicio temprano, el modelado parental, el estrés, la presión de grupo y el refuerzo social. Y en comorbilidad podemos mencionar el trastorno bipolar o el trastorno con déficit de atención e hiperactividad. Es importante mencionar que dentro de estos trastornos vamos a tener algunos problemas como pueden ser la hiperactividad y también la paranoia o comportamientos con mucha irritabilidad. Esto puede llevar a que haya una comorbilidad o una posible relación de este trastorno con las personas que tienen TDAH o también puedan sufrir de trastornos del sueño. Por último, tenemos el trastorno por consumo de inhalantes, que es la inhalación repetida de sustancias volátiles como el pegamento, la gasolina o disolventes. Esto puede producir euforia o alucinaciones. En indicadores tenemos mareos, alteraciones de coordinación, lesiones de mucosas, déficit cognitivo. Y en factores de riesgo están la pobreza, el acceso fácil, la falta de supervisión, la búsqueda de escape o la estimulación. Y en comorbilidad podemos mencionar el suicidio, la ansiedad y el trastorno por consumo de sustancias, a lo cual queremos llegar con que esto se puede fusionar con el consumo de otra sustancia. Es importante recalcar que esta comorbilidad puede suceder mediante cualquier tipo de consumo de sustancias o cualquier trastorno de los mencionados anteriormente. Un punto pequeño pero muy importante dentro de la comorbilidad de los trastornos por consumo de sustancias es que siempre va a estar presente una comorbilidad con un trastorno depresivo, que comúnmente es el trastorno depresivo persistente o el trastorno depresivo mayor. El tratamiento de los trastornos por consumo de sustancias es importante que sea integral.
Desde la psicología, en donde se utilizan estrategias como la entrevista motivacional, que busca fortalecer el deseo de cambio, la terapia cognitivo-conductual, que ayuda a identificar y modificar los pensamientos asociados al consumo, y los programas de prevención de recaídas, en donde se trabaja el manejo de impulsos y las emociones. A nivel médico, puede incluirse la desintoxicación supervisada y el uso de medicamentos para controlar el craving o los síntomas de abstinencia. A nivel social, los grupos de apoyo y la familia juegan un papel importantísimo y esencial en la recuperación del paciente con estos trastornos por consumo de sustancias. En todos los casos, es fundamental tratar al paciente con mucha empatía, sin juicios y reconociendo que la adicción es una enfermedad, no un defecto moral. En resumen, los trastornos por consumo de sustancias son una de las problemáticas más complejas y frecuentes en la salud mental actual. Es uno de los trastornos que más se han registrado en la última década y afectan la mente, el cuerpo y las relaciones, pero con un tratamiento adecuado que apoye y la recuperación importante en el entorno social es posible. Como futuros profesionales de la psicología, tenemos la responsabilidad de comprender estos procesos desde una mirada humana, empática y científica. Comprender la adicción es el